Hoy estaremos viendo cómo se manifiestan los deseos en nosotros o cómo se producen. Esto nos ayuda a sentir por qué sentimos lo que sentimos y también nos podemos contestar una vez que entendemos el proceso, que entonces yo puedo dejar de sentir algo, especialmente si ese algo no es bueno. Es un tipo de, me lleva un deseo, un sentimiento, me lleva a un comportamiento dañino o un comportamiento destructivo, no solamente para mí, sino también para las personas que estén a mi alrededor. Entonces, importante, ¿no?, entender esto, porque es lo que nos mueve a nosotros los seres humanos: emociones, sentimientos, ¿verdad? Claro, pensamientos. Todo esto está conectado. Pero si no entiendo de dónde viene este deseo, de dónde viene esta emoción, porque no suceden por sí solos. Ahora, permítame explicarle aquí algo rápidamente. Diga conmigo, las emociones son algo. Son materia. O sea, cuando digo materia, esto es materia. Esto es materia. Es algo. Las emociones son algo. No son nada más como diríamos, ¿verdad?, inmaterial o espíritu. Nada más. Cada emoción es creada por químicos que el cerebro suelta. Toda una emoción, porque es creada por químicos, es algo. ¿Sí? Cuando tú sientes miedo, el cerebro soltó todos los químicos para crear miedo. ¿Me está entendiendo? Cuando te ríes, tu cerebro soltó todos los químicos para que tú te rías. Alguien te puede contar un chiste y puede estar súper chistoso. Si el cerebro no suelta los químicos para que tú no te rías, no te ríes. Toda emoción es creada por los químicos que suelta el cerebro. Los produce. Lo que afecta, lo que afecta, ¿lo veo, amor? Lo que afecta el cerebro, de donde recibe muchas de sus directivas, es de la mente, es lo que pensamos. Decía el domingo, usted literalmente se puede enfermar a sí mismo con lo que piensa. Se toma un esfuerzo bien grande para rechazar cierta forma de pensamiento. Algo tan simple o sencillo como te despiertas en la mañana y de pronto dices, híjole, me siento bien cansado, me siento muy mal. Tu cerebro lo oye y empieza a producir químicos que te cansan. ¿Sí? Que te cansan. Entonces, se toma una conciencia fuerte para decir, el momento que tú dices, cómo me siento cansado, de pronto decir lo opuesto. Y entrenar, o a veces reprogramar a tu cerebro a ya no sentir ciertas cosas. ¿Sí? Por eso el Espíritu de Dios nos dice en su palabra que renovemos. Repito, muchos lo siguen leyendo mal, lo dicen mal, que renueven la mente. No dice la mente, dice el espíritu de la mente. El espíritu es aquello que le da vida a la mente o a los... el espíritu es la calidad de pensamientos que se están teniendo. Y eso necesitan renovarse, necesitan cambiarse, porque nos afecta. Sí, nos afecta.
La ansiedad, por ejemplo, sucede porque pensamos en cosas del futuro, cosas que todavía no suceden. Y lo curioso, piensa en esto poquito, pastora, piensa en esto poquito. Te da ansiedad por algo del futuro, todavía no estás ahí, todavía no sucede, pero estás sintiendo los efectos como de una catástrofe o una ruina. O sea, todavía no pasa nada y tú ya estás sintiéndote como que ya está pasando. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, quien está produciendo eso eres tú mismo por tu forma de pensar. Diga conmigo, mi cerebro no sabe la diferencia entre un pensamiento y la realidad. Me gustaría que usted viviera en este principio el resto de su vida, porque cambiaría mucho de lo que siente, como no se imagina. Su cerebro no sabe la diferencia entre un sueño y la realidad. Ahorita dije, tu cerebro, y créame, no era mi intención hablar de esto, pero tu cerebro, cuando tienes un sueño, está viendo algo. Según el cerebro, vamos a hablar de una pesadilla, te empieza a dar miedo. ¿Qué produce el miedo? ¿Qué produce el miedo? Se lo acabo de decir hace 5 segundos. ¿Cómo? No, el miedo, ¿qué lo produce? ¿Solo? Las químicas del cerebro. El miedo es el resultado de tu cerebro soltando los químicos, si me permite, los ingredientes que crea miedo. Hay químicos, ingredientes cerebrales para toda emoción y son específicos. Repito, miedo, risa. Estos son otros químicos, estos son otros químicos, ansiedad son otros químicos, paz, otros químicos. ¿Me está escuchando? Si no tenemos control de nuestra mente, vamos a experimentar cosas que probablemente no debemos estar experimentando, pero son autoinducidas, porque no dejamos de pensar de cierta manera. Uso lo de la ansiedad porque normalmente la ansiedad está conectada a algo que no ha sucedido, pero porque estamos pensando y pensando y pensando, y qué si esto, y qué si lo otro, y ahí viene esto, y va a pasar esto, y no tengo para esto, y no tengo para lo otro, y ahí estás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, el cerebro no sabe entre la diferencia de un sueño y la realidad. Lo que ve, cree que está pasando en verdad, que estás despierto, es la realidad, y suelta el químico. Por eso en una pesadilla sientes el miedo, o sientes correr, o sientes, etcétera, porque tu cerebro es el que está moviendo todo. Me acuerdo que una vez soñé que me estaba ahogando y ya me estaba hundiendo, me estaba yendo hacia abajo en ese sueño, y la reacción, ¿verdad?, de un ser humano en la realidad va a ser: no respires, a ver hasta dónde aguantas. Y veo en el sueño que me estoy hundiendo, y humanamente nada más vas a aguantar hasta cierto punto, y vas a tener que abrir tus pulmones. Si estás debajo del agua, pues te va a entrar el agua. En ese momento, cuando en el sueño le hago para como buscar tomar aire, me despierto en ese instante, y cuando me despierto veo que hago esto. Pero era un sueño.
Estamos viendo cómo se manifiestan los deseos, cómo se producen en nosotros las emociones o algún estado emocional. ¿Cómo es que sucede? Porque le repito, hay cosas que sentimos que no deberíamos de estar sintiendo, pero no las identificamos y simplemente nos dejamos llevar por el sentimiento. Y puede ahorrarse mucho estrés, puede ahorrarse mucha preocupación si simplemente tiene mejores pensamientos. El enfoque de esta enseñanza que empecé el domingo tiene que ver con contestar si nacemos con deseos específicos, o si los deseos se cultivan o desarrollan en nosotros, y si sí, cómo se cultivan. ¿Sí? La mayoría de las cosas que el ser humano quiere es por un deseo. No es que lo necesite, es un deseo. ¿Verdad? Es lo que nosotros, qué interesante, los adultos le dicen eso a los niños, a sus hijos. No, es que no lo necesitas, no es que lo necesites, es que tú lo quieres. Pero como adultos hacemos lo mismo. Todo lo que nosotros hacemos es también en base a un tipo de deseo, ¿verdad? Obvio hay otros factores, pero para contestar esta cuestión tenemos que regresar al fundamento de nuestra creación. Lo primero que necesitamos reconocer y he hablado de esto de antes. Lo primero que necesitamos reconocer es que Dios nos dice en su palabra que nacimos con información precargada en nuestro espíritu y alma. Nacimos con información precargada en nuestro espíritu y alma. No nacimos con un cerebro en blanco o un espíritu en blanco. No, nacimos con información de Dios precargada en nuestro espíritu y en nuestra alma. Parte de esta revelación está en Romanos 2, 14 y 15. Le invito a que lo lea conmigo. Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, 14, 15. Cuando lo encuentre diga precargado. Dice: cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que esto nos está hablando es que nacemos con información en nuestro espíritu y alma precargada, y luego nuestra conciencia nos da testimonio de ello. ¿Por qué quieres hacer esto y esto no? Porque esto sí y esto no. ¿Por qué deseas esto y esto no? Entonces ya empieza un proceso en nosotros de decisión, y nosotros mismos nos decimos esto está bien, esto está mal, pero es porque nacimos con esa información precargada en nuestro espíritu y
en nuestra alma. Note que habla de cómo el hombre, sin saber, reconocer o haber leído la ley de Dios, la hace por naturaleza. La hace por naturaleza. Nadie le dijo, no la leyó, no sabe de qué se trata. La ley de Dios, y la hace por naturaleza, porque nos revela Dios en su palabra que Él la escribió en su corazón. Entonces, lo que Dios nos enseña con esta revelación que acabamos de leer es que nacimos con potencial y capacidad para vivir y ser en el mundo, con capacidad y potencial para vivir y ser en el mundo. Que el hombre haga por naturaleza el mandato de Dios sin haberlo leído o tener la conciencia de ello es una de las maneras que la imagen y semejanza de Dios se manifiesta en su vida. Esta es otra parte de la revelación. Todo ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios. Al ser creados a la imagen y semejanza de Dios, esa imagen y esa semejanza ya viene con información. ¿Sí me sigue? Algo básico, la razón que tienes la capacidad de amar es porque Dios es amor. Entonces, en la imagen y semejanza de Dios que somos creados, se nos da la capacidad de amar. Ya nacimos con esa capacidad y potencial. Venimos precargados ya con eso. Nacemos con un potencial y capacidad dados por Dios para tomar decisiones. Nacimos con la capacidad de voluntad, decisión, libertad, de hacer juicio y justicia, con la capacidad moral, capacidad de amar, dar misericordia y gracia, como también, y esto lo vemos también en Dios, con la capacidad de indignación, enojo, odio, pelea y de matar. Claro que en el marco de Dios, Él hace todas estas cosas a perfección. Él no hace cosas por hacer cosas, simplemente porque es movido por emociones o sentimientos. El juicio de Dios, todo lo que Él hace es perfecto. Pero al crearnos a su imagen y semejanza, nos dio estas capacidades y este potencial. Nosotros tenemos que decidir qué hacemos con esta capacidad y este potencial que Dios nos ha dado. Ahora, aunque nacimos con toda esta capacidad y potencial, no significa que vamos a hacer todas estas cosas o muchas cosas. Incluso yo le diría que hay emociones, hay sentimientos que usted todavía no ha experimentado, pero tiene la capacidad y tiene el potencial. ¿Por qué no? Ahorita vamos a ver por qué no y también por qué sí ha experimentado ciertas cosas. Repito, estamos viendo cómo se produce un deseo o un estado emocional. Es crucial entender aquí que nacer con la naturaleza de hacer aquello que le pertenece a Dios no significa que nacemos con el deseo predeterminado e incontrolable de hacer esa acción específica. De esa manera, entonces Dios estuviera violando el libre albedrío que Él nos dio, o la libertad o la voluntad que Él nos dio. No nacemos con deseos específicos. Así no es como funciona. Con lo que nacemos es con el potencial y la capacidad de elegir hacer o no la acción que se nos presenta,
de obedecer o desobedecer. Aún lo que leímos ahorita allí en Romanos capítulo 2, dice que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, mostrando que la ley está escrita en sus corazones. No está diciendo que absolutamente todos los gentiles estaban cumpliendo con la ley de Dios por naturaleza. Había gentiles que estaban desobedeciendo ese impulso moral. Algunos les gusta llamarle intuición moral, para hacer lo correcto, para hacer lo justo. Pero aún ante esa decisión, uno todavía decide si obedece o si desobedece. Tu única participación en todo este universo, en toda tu vida, tu única participación, y por la cual un día Dios te va a juzgar, es tomar decisiones. That's it. That's it. Tú vas a ser juzgado según las decisiones que tú tomaste. Y si éstas se alinearon a la voluntad y palabra de Dios o no. Pero tú lo decidiste. ¿Sí? Entonces esa es nuestra única participación. Tomar decisiones. Ahora, aunque estamos precargados con la imagen y semejanza de Dios para tomar decisiones, y porque somos seres que crecemos, nos desarrollamos, transformamos y maduramos, necesitamos el estímulo externo correcto que manifieste la imagen de Dios en nosotros. Escuchen. Entonces, el proceso para producir un deseo u otro estado emocional, que también es una parte inherente de nuestro proceso decisivo, así sucede, es ese momento cuando nuestro potencial y el estímulo externo se encuentran. Es cuando tu potencial, es cuando tu capacidad y el estímulo externo se encuentran. Mírenlo de esta manera. Es como cuando el bebé se encuentra por primera vez con una nieve y no sabe qué es, ¿verdad? Y al principio hasta no la quiere, y normalmente ¿qué hacemos? Se la ponemos aquí en la punta de sus labios, y luego la prueba, y luego hace un tipo de... Su capacidad y su potencial de disfrutar una nieve y el estímulo externo de la nieve en ese momento se encontraron. Así es como se producen los deseos y las emociones. Cuando tu potencial y tu capacidad se encuentran con un estímulo externo. Tú no sabes lo que es, quizás, algunos sí, algunos no, sentirse cuando eres traicionado por tu cónyuge. Hasta que ese estímulo externo se encuentra con tu capacidad y potencial de sentirlo. Hay personas que nunca van a saber cómo se siente eso. Mi hermano Pepe y la hermana Espi no saben.
lo que eso se siente. ¿Cuántos años de casados? 45 años. ¡Wow! 45 años. No saben lo que se siente un engaño. Desconocen ese sentimiento. ¿Me está escuchando? Pero tienen la capacidad y el potencial de sentirlo. Si ese estímulo externo de pronto se presentara. ¿Sí? Te repito esta parte una vez más. El proceso para producir un deseo u otro estado emocional, que también es una parte inherente de nuestro proceso decisivo, porque la razón que es parte de nuestro proceso decisivo es porque normalmente tomamos las decisiones según cómo nos estemos sintiendo. Y Dios nos ayude si el sentimiento no es óptimo para tomar la mejor decisión, ¿verdad? Por eso cuando estamos enojados, cuando nos encontramos fuera de nuestra dimensión mental, hablamos y decimos cosas que no debimos haber dicho, pero era porque en ese momento el sentimiento, el deseo, la emoción estaba más en control de nosotros. Entonces esto es parte de ese proceso decisivo. Si hay cuestiones, hermanos, de inmadurez, hay cuestiones de ignorancia, hay cuestiones donde nos falta, ¿verdad?, mucho más entendimiento, sabiduría y prudencia en cuanto a cómo reaccionamos a cierto estímulo externo. Todos estos también son factores, pero son cosas de las que nos debemos encargar, porque si no, las vamos a seguir repitiendo. Y nos podemos convertir en personas que le echan la culpa a todo mundo, le echan la culpa a todos los demás por cómo nosotros nos sentimos. Y ese es un nivel de inmadurez bastante alto y de irresponsabilidad emocional también y mental. Pero ese momento cuando nuestro potencial y el estímulo externo se encuentran es cuando deseos o emociones, estados emocionales salen, se producen. Es cuando ya esa capacidad, ese potencial de pronto ya está manifestando algo. Yo puedo ver a una persona quemarse, porque ya la vi, ya sé cómo se siente. Echarse gasolina y encenderse. Y ver a la persona caminar en la calle gritando, y yo gritándole, tírate al piso, date vueltas, y luego tenerlo delante de mí completamente quemado, 90% de su cuerpo, y luego a los 2-3 días falleció. Y yo sé cómo se siente ese momento, yo sé cómo se siente ver eso. ¿Sí? Algunos de ustedes no han visto eso. Si yo vuelvo a ver a alguien más, le puedo asegurar que su reacción y mi reacción, y por ser su primera reacción, va a ser completamente diferente. Yo no voy a reaccionar como usted, porque ya lo viví, ya lo experimenté, ya tengo esa referencia. ¿Me explico? Este estímulo externo toma diferentes formas, y créame, ahorita no vamos a ver toda la lista, pero estímulo externo toma diferentes formas. Puede presentarse en la forma de una interacción humana. De pronto, ¿verdad?, está siendo estimulado externamente, repito, externamente, por una interacción humana, pero cosas están sucediendo en tu interior. Ese es el punto. Ya las emociones se están moviendo, el deseo se está activando, ese potencial, esa capacidad,
está empezando a manifestarse según sea ese estímulo externo, en la forma de un pensamiento, por algún ambiente social y sus dinámicas, a través de las conversaciones y la compañía a las que nos exponemos, por medio de las cosas que vemos, las experiencias que nos permitimos o que se nos han impuesto también. Entonces, son algunas de las formas, creo yo, principales de un estímulo externo. Hebreos 10, 24 y 25, si lo quiere leer conmigo, habla sobre la necesidad de estímulo para manifestar una de las emociones más fuertes en el ser humano, o deseo en el ser humano, el amor. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos o animándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Escuche, esta es la misma idea divina sobre la necesidad que otros nos saquen filo. Esta es la misma idea divina sobre la necesidad que otros nos saquen filo. Proverbio 27, 17. En otras palabras, mire el impacto del estímulo externo. Mire el impacto del estímulo externo. Tú solo, y es lo que dice la palabra, lo estoy parafraseando, pero es lo que dice: tú solo no te puedes sacar filo. Vas a hacer un cuchillo sin filo. ¿Ha tratado de cortar algo con un cuchillo que no tiene filo? ¿Cuánto tiempo le ha tomado? ¿Va que le tiene que echar más ganas, más fuerza? O abrir un bote de lata, y qué lata cuando no sirve la latas. Estás ahí. Lo que quizás debiste haber hecho en segundos, ya tienes 3, 5 minutos todavía dándole vuelta porque no corta. Así se convierte uno en una persona brusca, áspera. No es fina, no corta. ¿Sí? Porque no permitimos, no dejamos que otros nos saquen filo. ¿Quiere saber quién es usted? ¿Quiere saber hasta dónde puede usted con algo? Júntese con la persona más negativa que usted puede encontrar. Oh sí, muy paciente. Oh sí, sabes mucho. Oh sí, muy amoroso. Vamos a ver. Júntate con alguien que tú sabes te hace la vida de cuadritos. Ahí te vas a dar cuenta quién eres. Ahí te van a sacar filo. Lo que nosotros hacemos es evitar. Lo que le estoy diciendo es esto, hermanos: sin estímulo externo no crecemos, no maduramos, no nos transformamos, no somos mejores.
no dejamos que nadie nos saque filo. Tú nunca vas a saber quién realmente eres solo. Lo que vas a hacer solo es crear un mundo muy a gusto para ti. Y el momento que alguien te lo perturbe, va a salir el monstruo, la monstrua, no sé si es palabra, la carne que está en ti. Mis papás, ¿verdad que combinados 65 y cacho de años de ministerio, decían: ¿quieres saber si alguien es espiritual o carnal? Tócale a uno de sus hijos. Y ahí vas a darte cuenta dónde está, quiénes son. Porque sale el papá oso, la mamá osa, o sea, ¡qué oso! ¿Es verdad? Es como que Cristo ahí ya no está. Y ahora es, ¿cómo de qué? ¿Verdad? Déjame aquí un paréntesis rápido. Mire, tenemos que entender esto y no nos podemos escapar de esto. La forma que Dios nos diseñó a ser seres relacionales. Y porque somos seres relacionales, respondemos al estímulo, aunque no queramos. Usted puede ver un video de alguien que está siendo golpeado o golpeada y usted se puede soltar llorando. ¿Por qué? Ni conoce a la persona. Porque está respondiendo a ese estímulo, a esa imagen, le mueve. Ese es nuestro diseño. Respondemos al ánimo, respondemos a la conexión con los demás. Así es como aprendemos y crecemos y nos vamos a conocer a nosotros mismos. ¿Tú crees que te conoces? ¿Crees que realmente te conoces? Pienso que hay aspectos de ti que conoces, pero te garantizo que hay aspectos de ti que todavía no conoces. Y para esto necesitas ese estímulo externo, alguien que te saque filo. Por eso no te puedes aislar. Hay gente que está muy aislada y sí se aísla, evita a otra gente y está honestamente miserable, entra en amargura. A veces no tiene paz, no está bien. Y lo que quiere es no quiero nadie alrededor, y cuando eso sucede, ahora está miserable, no está bien, no está en paz, no está contento, contenta. ¿Por qué? Porque el diseño no te deja. ¿Me escuchó? El diseño no te deja. Necesitas ese estímulo externo. Nadie puede descubrir quién es en Dios solo. Moisés necesitó a un Aarón y a un Faraón para poder ver todo su potencial. ¿Sí? Los dones que te ha dado el Espíritu Santo requiere y necesita a los demás. Los pensamientos y las revelaciones que te ha dado el Espíritu Santo necesita a los demás. Yo pudiera estar aquí solo, créame, dando esta palabra, y la pastora, la única ahí sentada recibiéndola. Pero me estimula que estén ustedes aquí. Los necesito.
como ustedes me necesitan. Nos necesitamos, ¿sí? Los unos a los otros. Entonces, el amor necesita estímulo. Es lo que está diciendo Hebreos 10 ahí. Júntense, congréguense para que se estimulen los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Necesitas ese estímulo externo. La capacidad y el potencial del hombre tiene que ser extraído, ayudado, provocado o estimulado a manifestarse. Si no, se queda ahí como potencial, se queda ahí nada más como capacidad y nunca produce nada. Necesita estímulo externo. No le sucede a todos, pero la razón que algunos batallan para expresar amor y cariño o decir te amo es porque no recibieron el estímulo externo de los padres para expresarlo. Y ahí viene. No tuvieron ese estímulo externo y a veces desarrollan otro tipo de actitud. Bueno, a mí nadie nunca me dijo que me amaba, yo creo que yo estoy bien, o sea, no estoy tan mal, y mis hijos, pues ellos van a estar bien si yo no les digo, no va a ser tan terrible. Escuche, y ya sálgase de esa cosa de decir te quiero. No, diga te amo. Te amo. Algunos piensan que es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Tú no sabes si están diciendo te quiero matar. Pero te quiero. ¿Verdad? No, te amo. Te amo. Y algunos batallan porque nunca conocieron a sus padres. Sucede. Pero el potencial y la capacidad ahí continúa. Mi papá tendió a ser muy legalista cuando nosotros éramos más chicos. Y él no me dijo a mí, yo no escuché de él sus palabras te amo hasta que yo tenía como 26 años. Nunca nos había dicho. Nunca. Y una vez allá en Juárez, después de un servicio, hablamos sobre un punto de la iglesia y antes de retirarse me dice, nada más quiero decirte que te amo. Ese estímulo externo y mi capacidad de sentir el amor de mi papá en ese momento se encontraron. Y luego él se dio la vuelta y se fue. ¿Y sabe lo que me pasó a mí después? Me solté llorando. 26 años. Después él platicó que él practicó decir te amo porque no sabía cómo decirlo. Pero él sintió de parte de Dios, necesito decirle a mis hijos que los amo. Y dice que iba en el carro y practicaba te amo. Y cuando no le gustaba cómo lo decía, cómo salía, lo volvía a repetir, porque sus papás nunca le dijeron a él te amo. Una vez más, ya conmigo, estímulo externo. No podemos desear algo de lo que no estamos conscientes, que no hemos experimentado o continúa fuera del campo de nuestra percepción. Ese potencial no ha sido estimulado. Esa referencia no ha entrado al mundo de nuestras emociones y deseos. Por eso dice la palabra, cosas que no has visto y no has oído son las que yo he preparado para aquellos que me aman. Necesitamos pues estímulo externo
para manifestar y cultivar la capacidad de sentir todo lo que Dios nos precargó al nacer. ¿Cómo reaccionamos al estímulo externo que se nos presente? Ya depende de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? El crecimiento y desarrollo de un bebé se atrofia y el bebé puede hasta morir si no se le demuestra amor o si no siente el abrazo físico de otro ser humano. Esto está comprobado, se han hecho estudios. De los que no mueren, escuche, de los que no mueren, desarrollan un temor al contacto físico de otros y lo evitan. Nunca los abrazaron, nunca les dijeron te amo, y estos bebés sobrevivieron. Ahora son adultos, crecieron, ahora tienen miedo que alguien los abrace y lo evitan. ¿Se está dando cuenta? Porque nunca tuvieron ese estímulo externo de haber recibido amor, de haber recibido cariño. Este comportamiento de evasión puede ser llevado hasta la edad adulta, estableciendo un ciclo de retroalimentación positivo, o en inglés le llaman positive feedback loop. Escucha, eso no es que tú no puedas recibir un abrazo. Si puedes, tienes la capacidad y tienes el potencial. El problema es que has repetido tanto evitar que te abracen que ahora batallas para recibir un abrazo, una expresión de amor de alguien más. Pero llegaste a ese punto porque no tuviste el estímulo externo correcto de tu mamá o de tu papá o de otros. Pero sí puedes. Digo conmigo, sí puedo recibir un abrazo. Dígalo, sí puedo recibir un abrazo, porque eso es la imagen y semejanza de Dios en mi vida. ¿Sabe lo que usted necesita hacer? Porque el momento que alguien viene y lo va a abrazar, el cerebro suelta las químicas que te dicen que no. Que no te abrace. Corre. Y listen. Lo que tú tienes que hacer es decirle a tu cerebro, no. Es más, no voy a esperar que venga, que me abrace. Yo voy a ir a darle un abrazo. Dios nos da su palabra, pues, con esto cierro. Dios nos da su palabra. ¿Por qué no la da? Escucha, déjame, se lo digo primero en español para que me entiendan. Porque tus pensamientos no sirven. Te meten en problemas. Tu forma de pensar provoca en ti sentimientos que ni deberías de estar teniendo. Lo que Dios hace es que nos dice, mira, te voy a dar una mejor manera de pensar. Toma. Aquí está. Piensa así. Piensa como yo pienso. Dios nos da su palabra como una medida correctiva para guiar nuestros deseos, emociones y decisiones mientras caminamos y vivimos en esta tierra. Dios sabía que Satanás iba a tentar y a seducir a su creación
Y en ese proceso, corromper la condición humana para que no pudiera reflejar la imagen y semejanza de Dios. Escuche, Dios abraza, Dios ama, Dios dice, te amo. Dios dice, estoy contigo, no te voy a dejar y no te voy a abandonar. Yo te sano, yo te protejo, yo te voy a cuidar, te voy a dar provisión. No tengas miedo, yo estoy contigo. Esa es la imagen y semejanza de Dios. Nosotros debemos decir lo mismo a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Las personas alrededor de ti deben ser mejores porque te conocen. Las personas que están alrededor de ti deben ser mejores porque te conocen. No peores, mejores. Deben sentirse seguros alrededor de ti. Si cuando usted se acerca con la pastora y le dice, oiga pastora, ¿por qué usted siempre así muy sonriente y muy positiva y siempre bien y todo? Ella le va a contestar, ¿es que conocí a un hombre? Aparte de Jesús, ¿verdad? Que conocí a un hombre que me ha hecho mejor. Y si usted me pregunta a mí lo mismo, yo le voy a decir, es que conocí a una mujer que me ha hecho mejor. ¿Está escuchando? Nos sacamos filo. Es el deseo de Dios que tengamos éxito y prosperemos en contra del enemigo. Para esto nos dio su palabra, su Espíritu Santo y su poder, y nos empodera con la mente de Cristo. Dios nos da sus pensamientos para que no usemos los del mundo o los del enemigo cuando somos presentados con toda clase de estímulo externo. Dios nos da su palabra para que eliminemos nuestro margen de error, para que eliminemos nuestro margen de error, o sea que ya no cometamos tantos errores. ¿Sí? Normalmente eso va a venir, repito, por un estímulo externo incorrecto que ya movió tu interior. Y este próximo domingo voy a estar hablando del proceso de pecar. Yo veo ahí 3 fases para entonces ya producir lo que es la muerte del pecado. 3 fases. Y eso es lo que voy a estar tratando el otro domingo. Pero hoy, esto es muy importante, dice, vemos cómo se producen los deseos. Es el mismo proceso que se usa para cultivarlos. Es la repetición. Repito, en inglés se llama Positive Feedback Loop. Es un ciclo de retroalimentación positivo. Quiere decir que cuando yo repito el mismo comportamiento, lo refuerzo en mi vida. Y eso me mete en un ciclo. Puede ser un buen hábito o puede ser un muy mal hábito o comportamiento el que estoy repitiendo, el que sigo retroalimentando de una forma positiva para que continúe ahí. Necesito identificar por qué y de dónde viene ese deseo. ¿Por qué es importante? Porque la palabra de Dios entonces dice que Dios no tienta a nadie, sino que es tentado por el enemigo según su deseo. Según su deseo. Quiere decir que la tentación es específica a un deseo específico. Y si entiendo de dónde vienen los deseos, puedo empezar a trabajar en los que usa el enemigo en contra de mí y erradicarlos de mi vida. Yo no sé si usted
Pero está en segunda de Pedro, si no me equivoco, donde dice que el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. O sea, es posible no pecar. Pero para esto se tiene que golpear la carne. Se tiene que morir a la carne, a los deseos que están en la carne. Pero sí es posible no pecar. Está en la palabra de Dios. Decimos nosotros, se tiene que pagar el precio, se tiene que morir a tales deseos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Se aprendió algo? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Padre, ahora mismo entendemos cómo se producen los deseos y otras emociones, Dios, y ahora mismo entregamos todo deseo a ti que permitimos se desarrollar en nosotros, pero que nos posiciona en contra de tu palabra y en contra de tu voluntad, porque estos son los deseos que el enemigo usa para tentarnos, seducirnos, oprimirnos, atormentarnos y llevarnos a pecar en contra de tu santidad. Pedimos que nos sigas ayudando y enseñando por tu palabra, por tu espíritu, que nos des entendimiento y sabiduría para hacer morir en nosotros estos deseos que nos estorban, que son un arma para el enemigo en contra de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, y síguenos guiando por tu espíritu. Te necesitamos. Santifícanos con tu fuego, con tu poder, oh Dios, porque si queremos tratar con aquellas áreas de nuestra vida, esos deseos que no nos ayudan. Gracias, Dios, por esta enseñanza, y es a ti a quien damos toda gloria, honra y alabanza siempre. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Transfórmanos por tu espíritu. Guíanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga.